Bienvenidos hermanos, buenas noches. Este video del estudio de miércoles está saliendo un poco tarde hoy, entonces perdón, ha sido un día pero muy ocupado y estoy feliz que podemos estudiar. Génesis 42 es el capítulo para el día de hoy. Antes de entrar, vamos a orar juntos. Y tengo unos anuncios. El viernes los jóvenes tienen una actividad. Entonces los jóvenes tienen el 7:30 el viernes en la iglesia actividad. Si tienen dudas, no saben lo que está pasando, pueden llamar uno de sus líderes. También el 1 y 2 de septiembre vamos a reiniciar cultos de semana. Entonces, martes y miércoles estamos pidiendo participación. Los que pueden el martes va a ayudarnos mucho a acomodar el número de personas que vienen durante la semana. Necesitamos con lo de la distancia social, necesitamos 2 noches. Entonces, por favor, ayúdenos. Los que pueden venir el martes, el 1 de septiembre, en la iglesia vamos a estar haciendo lista para tener idea cuántos vamos a tener las 2 noches. Vamos a orar y vamos a entrar al estudio de Génesis 42. Padre, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de entrar juntos la palabra. Génesis es un libro fundamental de la fe y es importante para cada cristiano en su forma de vivir delante de Dios, vivir una vida de fe, de obediencia. Génesis nos ayuda mucho y establece muchos principios para el resto de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por darnos esta oportunidad de estudiar la palabra juntos. Bendice cada hombre, cada mujer, cada joven, hasta los niños. Y Señor, te damos la honra y la gloria. Tú eres nuestro Dios. Y tú eres también el que provee cada cosa que necesitamos para vivir una vida piadosa. Gracias por este alimento espiritual. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Y damos toda la honra y toda la gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. No vamos a leer, hermanos, el capítulo es largo. No largo en el sentido de uno puede leerlo en un tiempo razonable, pero para el estudio queremos mantenerlo alrededor de 35 minutos. Entonces, voy a pedirles, si es posible, pausar el video y leer el capítulo. Y después puede reiniciar el video donde estamos ahora y continuamos. Vamos a leer varios versículos en el estudio, pero no vamos a leer todos los versículos. Es importante que uno lee todo el capítulo. En este capítulo, los hermanos de José y su padre Jacob están pasando hambre, como todos en Egipto y todos en Canaán. Ya como Faraón miró en su sueño, está pasando la gente 7 años de hambre. Hubo 7 años de mucha prosperidad, cultivo muy próspero, y ahora están en 7 años de hambre.
Entonces comienza el capítulo diciendo, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Los hermanos de José estuvieron pasando mucha dificultad y quizás, y vamos a mirarlo más tarde en el capítulo, están tristes y desesperados pensando quizás que es parte del juicio de Dios contra ellos por su pecado contra José. Parece que lo que hicieron fue algo que les impactó mucho más de lo que esperaban en el momento de su pecado. Están sentados, dice, mirando el uno al otro cuando Jacob les cuestiona por qué se quedan aquí no haciendo nada. Hay rumores que hay alimentos en Egipto, entonces levántense, vayan a comprar. En la vida hay problemas que necesitamos una solución de parte de Dios y oramos. Hay otros momentos donde Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado la habilidad de pensar en las opciones y es tiempo levantarnos y reaccionar. Me imagino que habían orado, me imagino que Jacob había orado, pero ellos tuvieron que hacer algo. Entonces, él manda a sus hijos, ellos llegan a Egipto y en versículo 6 dice, y repite del otro capítulo el hecho de que José era el señor de la tierra o el gobernador, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Es interesante, José tuvo sueño como jovencito y él había revelado a su familia el sueño y ellos mismos interpretaron el sueño y ellos estuvieron furiosos, enojados, pensando que él estuvo contando y diciendo que ellos iban a inclinarse y iban a doblar rodilla delante de él. El sueño vino de Dios. La cosa que había llenado sus corazones de celos y de enojo y que les guió a pecar contra Dios y contra su padre y contra su hermano, es una de las cosas que les guía hasta inclinarse delante de él. Van a reconocerlo más tarde en este capítulo, fue en un sentido juicio de Dios. Lo mismo pasa y hay mucho simbólico aquí de la salvación y nuestro Señor Jesucristo cuando vino a salvarnos. José, ya hablamos la otra semana, es un tipo, él tipifica a Jesús en el Antiguo Testamento. Él es puro, él no hizo nada para causar su sufrimiento, pero sufrió y él reconoce, vamos a escucharlo más tarde, que aunque sus hermanos lo hizo para mal, Dios lo usó para bien. Y cuando Jesús estuvo en la cruz, él fue crucificado, él murió para proveer salvación para los que estuvieron crucificándole, para los pecados de nosotros y toda la humanidad que había causado su presencia ahí en la cruz.
Entonces, ellos pensaron en un momento que iban a evitar la soberanía de Dios, que iban a evitar lo que Dios había señalado, pero fue imposible. La palabra de José, la profecía que él entregó por medio del sueño, fue palabra de Dios y el final fue amén. Sí, es así. Y ellos se inclinaron el rostro a tierra delante de él. No reconocieron a él, pero él reconoció a ellos, dice la palabra. Y él, cuando escuchó de dónde eran y los reconoció, y ellos dijeron que venían por comida, alimento, él les acusó de ser espías para ver la condición de la tierra de Egipto. Ellos negaron el hecho, ellos le rogaban diciendo que no somos espías, pero 3 veces él repite su acusación, que son espías. Pero la palabra dice que lo hizo para probarles. Y él dice en 15, en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Es interesante y parece casi cruel todo lo que leemos en este capítulo y los próximos 2, que José no revela quién es. Él está como jugando con ellos, pero no está jugando con ellos. Él en verdad está guiado por Dios probándoles. Hay cosas que él quiere ver en ellos. Y la prueba no es que probar si son espías o no. En verdad es ver la condición de su corazón. Y uno dice, wow, que cuando a ellos reveló, ellos le contaron que eran 12 hijos, todos hermanos de un solo hombre, que un hermano menor había quedado con el padre y el otro no vivía más. Él dice, van a traer, uno de ustedes va a salir, los demás van a quedarse encarcelados y van a traer al menor. Bueno, José tuvo la sabiduría de saber que trayendo a Benjamín, que seguramente también su padre iba a venir. Quizás la única forma con su padre en esa edad mayor hacer ese viaje fue traer al hijo de Rebeca. Entonces, de Raquel. Pero tenemos aquí algo que llena a los hermanos de José con miedo, con dolor. Ellos saben lo que él está pidiendo va a ser difícil. Ellos comienzan a meditar sobre lo que está pasando en sus vidas. Él lleva todos ellos y los pone en cárcel por 3 días. Pero antes de meterles en la cárcel, ellos mismos contaron en versículo 21. Escucha lo que dice. Dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Imagínense cuando ellos tomaron a José unos como 13 años antes o ya como 14 años antes, cuando le tomaron y le vendieron a los que estuvieron pasando en camino a Egipto en esclavitud, él les rogaba y
yo no puedo imaginar vendiendo a mi hermano en esclavitud y mirando su cara angustiada. Pero ellos sí lo hicieron. Y ellos ahora reconocen y dicen, esto es ahora la cosecha de lo que hemos hecho, lo que hemos cometido. Y José estuvo ahí escuchándoles. Ellos no pensaron que él era José y que hablaba su idioma. Es interesante porque él había hablado con ellos por medio de intérprete y no hablaba con ellos en su idioma, él hablaba el idioma de Egipto, que él había aprendido en sus 14 años en Egipto. Entonces, Rubén dice a ellos en 22, ¿no os hablé yo y dije, no peques contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Y es interesante, ¿no?, que menciona Rubén. Rubén había intentado a salvar a José, pero actuó lentamente. ¿Recuerdan? Y hablamos que tenemos que tener cuidado de procrastinar, de esperar cuando sabemos que debemos hacer algo. Cuando sabemos que Dios está guiándonos a actuar en algo, debemos hacerlo en una forma puntual. Debemos ser diligentes en hacerlo y no esperar. Y Rubén siente una culpabilidad grande aquí. Bueno, después de 3 días, José les trae otra vez y esta vez cambia su decisión y dice a ellos, voy a mantener uno aquí y voy a mandar el resto de ustedes a su padre y quiero que traigan a su hermano menor y es la única forma que van a salvar la vida del que queda y es la única manera que van a mostrar que no son espías. Y fue escogido Simeón y el que le escogió fue José. Y es interesante, o ellos no sé, no es muy claro si, bueno, sí, él tomó a Simeón. Parece que Simeón fue el que fue el que comenzó la idea de vender a José. Simeón miramos anteriormente cuando él y Judá habían pecado grandemente anteriormente, fue un tipo violento. Y parece que él fue el más responsable de todos. Sabemos que Judá también tuvo idea de venderle en lugar de matarle, pero quiso matarle Simeón. Entonces, él es mantenido por ese periodo largo, porque una vez que regresan y cuentan a su padre no se pone de acuerdo con devolver o mandar a sus hijos otra vez a Egipto. Dice, no voy a mandar a mi menor y van a quedarse aquí. Y no fue hasta que ellos consumieron todo el grano, terminaron todo y tuvieron hambre otra vez, que él permitió a ellos regresar. Entonces Simeón pasó un buen tiempo encarcelado. Hay un precio, hay consecuencias por nuestros pecados. Dios es grande en misericordia. En esta historia hay mucha misericordia. Vamos a mirarlo en 2 semanas. Pero nosotros miramos el sufrimiento de Simeón, miramos el sufrimiento de Judá. Vamos a mirar en el próximo capítulo, miramos el sufrimiento de Rubén aquí. Todos participaron, todos ahora están sufriendo grandemente. Bueno,
Cuando ellos cuentan todo lo que pasó a su padre Jacob, Jacob habla de la angustia que siente, del sufrimiento. Tienen temor en el camino, después de despedirlos, uno de ellos en el camino para y ellos descansan y saca de su bolsa grano para dar a su asno y descubre su dinero ahí, que había salido con el dinero en la bolsa de su grano, que tuvo que pagar por el grano y le llenó de temor. Cuando el resto de ellos cuentan a su padre lo que había pasado, su padre dijo, no voy a mandar a Benjamín porque ya ha perdido uno y no voy a perder los dos de mi esposa Raquel. Entonces dice que todos bajaron sus bolsas, todos sacaron el grano para sus familias y cada uno por uno, descubrió el dinero que tuvieron que pagar en Egipto. Y dice que les llenó, aún Jacob se llenó de temor. Entonces Dios permite un sufrir por el pecado de esta familia. Y cuando todo eso pasa, Rubén trata de convencer a su padre de mandarles y escucha lo que dice. Y es significativa, es muy importante porque recuerda, Rubén supo que tuvo que hacer algo para salvar a José y fue tarde en hacerlo. Entonces Rubén dice, siente una responsabilidad aún más grande. Y antes no actuó, ahora es el primero a decir, no vamos a perder tiempo, mándanos. Y él dice, habló a su padre diciendo, es versículo 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo le devolveré a ti. Termina este capítulo, no vamos a ir más adelante. Jacob todavía dice no, pero aprendimos algo aquí en Rubén y aprendimos en sus hermanos en el versículo 21. 21 y 37 para mí son grandes y son pruebas que estos hombres habían sido humillados y están cambiando. José miró y probó a ellos, él comienza a mirar cosas buenas, que esos hombres son quebrantados y sí están comenzando a reconocer su pecado. Mira, es importante en nuestras vidas, si vamos a ir adelante y hacer progresos, si vamos a progresar en nuestra relación con Dios, en nuestra santificación, si vamos a ser perdonados, si vamos a ser salvos, nosotros tenemos que reconocer nuestro pecado. Los hermanos dicen claramente, la sangre de José está sobre nosotros. Estamos angustiados porque nosotros ignoramos la angustia de él. En 37 aquí Rubén, que había actuado muy lento antes, ahora actúa rápido y sin esperar, sin pensar mucho en la cosa, él ofrece sus dos hijos si él no vuelve con Benjamín. Son cosas que deben inspirarnos, hermanos. Nosotros todos hemos pecado, todos nosotros hemos caído, quizás no a nivel en nuestra forma de examinarnos y juzgar a nosotros mismos que estos hombres, pero en los ojos de Dios, que es un Dios santo, es un Dios perfecto, nuestro pecado también es grave. Dios está llamándonos a reconocer, no juzgarnos según el estándar del
ser humano, según el estándar que es compararnos con el resto de la humanidad. Pero debemos nosotros compararnos con el Señor Jesucristo. Todo nuestro pecado fue suficiente para causar el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Él murió por cada uno de nosotros. Estamos aprendiendo, estamos cambiando, estamos llegando a ser más humildes y más mansos. Yo veo aquí corazones mucho más mansos, mucho más humildes. Yo veo en Rubén hasta no, quizás la voluntad no es la palabra, pero la disponibilidad de sufrir, de sacrificar para traer salvación a su familia. Entonces, hay mucho aquí para meditar. Léalo otra vez. Mira cómo cada paso de la historia desarrolla para nosotros un patrón y una luz para nuestro diario vivir. Nuestra vida está llena de situaciones difíciles, como este gran hambre. Hay cosas que no queremos pasar, que sentimos que es demasiado fuerte. Este fue muy difícil, el hambre que estuvieron experimentando, los viajes a Egipto, eso fue tremenda cosa. Pero Dios usa cosas difíciles como la pandemia en que estamos. Quizás la economía está sufriendo un poco de cada uno. Muchas cosas pasan negativas en nuestras familias y Dios lo permite. ¿Para qué? Para prepararnos, para llevarnos a un punto de cambio, una salvación. Toda esa historia es acerca de salvación. Vamos a orar y vamos a pedir que cada uno pueda, que nosotros podemos mirarnos como personas siendo llevados por la soberanía de Dios a un punto de vida donde tenemos que caer de rodillas, tenemos que inclinar nuestro rostro al suelo delante de nuestro Señor y Salvador. Y vamos a rogarle, vamos a clamar a Él para salvación y cambio, transformación, provisión. Él es un Dios bueno. Él es un Salvador. Él es el Salvador, el único camino. Vamos a orar. Padre, gracias por este lindo capítulo. Génesis 42. Padre, ayúdanos a recordar que es más que una historia, leyenda, es real. Eso sí pasó. Es parte de nuestra historia. Y ahora, Señor, participando en el reino de Dios como Israel. Somos el verdadero Israel, los verdaderos hijos de Abraham, porque hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Padre, ayúdanos a vivir consciente de nuestro pasado y nuestra historia. Y ayúdanos a aprender. Ayúdanos, Señor, repetir las cosas positivas y evitar las cosas negativas de nuestros antepasados. Padre, ayúdanos a valorar tu palabra y valorar nuestra relación contigo. Damos la honra y la gloria. Bendice cada familia de Manantial de Vida, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño.
Padre, levanta una iglesia poderosa, una iglesia llena de sabiduría y luz. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.